Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¡Que se escuche! Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias al Señor. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Hermosa la alabanza, ¿cierto? Que el Señor se mueva entre nosotros, en nosotros y por nosotros. Doy gracias al Señor por la vida, por la salud, porque Él me tiene aquí en su casa de oración, porque puedo trabajar con mi hermana Belén, que nos encomendaron una gran labor el día de hoy, pero el Señor ha sido con nosotros. No les puedo decir que la semana ha sido fácil, porque como decía el hermano Marilu,
medio para poder llegar acá arriba al púlpito. Pero el Señor es con nosotros, ¿cierto? En la oración, si Dios es con nosotros, no hay quien pueda con nosotros. Amén. Pero no es por nosotros mismos, sino porque Dios es con nosotros. Así es, Señor. Él nos ayuda, Gracias. Él nos lleva a su mano. Pero debemos creerlo. Porque Dios es con nosotros. Ha sido con nosotros todo este tiempo. Yo solo puedo agradecer a Dios su misericordia en mi vida, en la vida de mis hermanos. Hemos visto cómo el Señor ha obrado en nuestra vida, Gracias, en nuestros mismos hermanos en la fe, así es mi Dios. nuestros hermanos carnales, también lo hemos visto. Y todos para la gloria de Dios, Señor. Ningún mérito teníamos, pero el Señor nos dio. Vamos a leer su palabra, la cual se encuentra en el libro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Si lo hemos encontrado, nos ponemos de pie. Le vamos a dar lectura a su palabra. Vamos a esperar ahí a la hermanita que lo encuentre. Romanos capítulo 3. Versículo 21. Amén. Amén. Le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva por título: La justicia es por medio de la fe. Así es, Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Amén. Ciertamente, también de los gentiles. Así es, mi Dios. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Así es, Señor. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así Amén. es, Señor. Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Tomen asiento. Gracias, mi Dios. Ya hemos orado por su palabra. Amén. Y la palabra del día de hoy, yo siempre digo, Dios es tan sabio, porque nos hablaba el día martes, a través de nuestro hermano Inés, de ser soldados de Jesucristo. Amén. Así es. Nos hablaba por intermedio de mi hermana, era al revés, la hermana Marilú, los soldados de Jesucristo, la hermana Inés, el amor, la preeminencia del amor. Así es, Señor. Cómo el Señor hoy día nos viene a explicar por qué alcanzamos misericordia. Porque nos dice en un principio, recordemos que esta carta es escrita por Pablo, ¿cierto? Sí, a los Señor. romanos, gentiles, gente que no era judía, gente que no era circuncidada, ¿cierto? Sabemos que le escribía a los gentiles, que alcanzamos, porque nosotros también estamos ahí, Amén. alcanzamos misericordia por medio de la fe. ¿Pero la fe en qué, mi hermano? Así es, Señor. En Cristo Jesús, que murió por usted y por mí. Amén. En Cristo Jesús, que dio su vida en la cruz para lavar sus pecados. Así es, Señor. Es decir, el justo murió por los pecadores. Amén. Murió por los injustos, por los que no teníamos ningún derecho, porque aquí, si usted se fija, dice que estábamos condenados. Así es, Señor. Gracias. No teníamos justificación, no teníamos opción de ser salvos. Pero el Señor dice que nos justifica
Cuando yo hablo de justificar, es como cuando yo falto al trabajo, ¿cierto? Yo debo llevar un justificativo, debo llevar algo que enmiende mi falta. Pero en este caso es Dios quien nos justifica. Aleluya, Jesús nos justifica y mire lo que dice, gratuitamente. Amén. Solamente por gracia, solamente por su misericordia. ¿Y para qué es todo esto? Porque dice, ¿dónde queda la jactancia? Excluida. ¿Alguno de nosotros se puede jactar de algo que hizo, por lo cual se ganó el derecho de llegar a ser salvo? Ninguno. Pero aquí dice algo importante, dice, somos salvos por medio de la fe y no por las obras. Y el Señor me traía a memoria una parte de su palabra en Lucas, yo no sé si usted la ha leído, me imagino que sí. Cuando van a orar el fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? Así es, Señor, amén. Y el fariseo hacía todas las obras. Él decía, yo diezmo, le doy limón a los pobres. Es decir, cumplía con la ley. Tenía obras, cumplía con la ley. La ley son los mandamientos, digamos el pacto antiguo, eso se refiere a la ley. Entonces, él cumplía con la ley, pero ¿cómo era su corazón? Soberbio. Porque decía, no como este, y lo miraba en menos. Así es, Dios. El Señor nos ayude. Porque esa parábola es para nosotros, esa enseñanza es para nosotros. Amén. Que la obra no nos sirve. Como decía su palabra, si no tengo amor, no me sirve de nada. Gracias. Y el fariseo estaba ahí jactándose de sí mismo y de lo bueno que era. Porque daba limosna, daba a los pobres, diezmaba, hacía todo lo que le decía la palabra, hacía todas las obras que la ley le decía que tenía que hacer. Pero no había amor, no había humildad. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cómo nos quiere? Humildes. Así nos quiere el Señor, humildes, mansos, no despreciándonos los unos a los otros. ¿Y el publicano qué decía? No se jactaba de las obras que él llevaba, no se jactaba de algún sacrificio, solo decía, sé propicio a mí, que soy un pecador, reconociéndose como tal, reconociéndose pecador. Y no se reconocía pecador porque estaba el fariseo al lado de él, para que lo mirara o para que lo escuchara. Muy por el contrario, él solo iba a pedir misericordia. Amén. Y la forma como iba, no dice que iba altanero mirando hacia arriba. ¿Cómo dice que iba? Humilde, humillado. Humillado delante de la presencia de Dios. Entonces el Señor nos ayude porque acá nos dice que de la única manera que somos es hallada esta justicia por medio de la fe. ¿Se acuerdan antiguamente cuando Dios, Jehová en ese tiempo, le da una promesa a Abraham? Y dice que él creyó y le fue contado por justicia. Así es, Señor. No fue una obra contada por justicia. Porque mi justicia no es la justicia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que él creyó y le fue contado por justicia. Y después vino el pacto y la circuncisión y todo lo demás. Pero él era incircunciso en ese minuto. Pero el Señor tuvo misericordia y le dijo, has creído y por esa fe yo cumpliré. Amén. Le pidió sacrificar a su propio hijo. ¿Recuerdan esa palabra? Así es, Señor. Qué grande lo que el Señor le pidió. Pero él creyó. Él creyó y le fue contado por justicia. Fue contado amigo de Dios. Como muy pocos, dice su palabra. El Señor nos ayuda en esta hora para que podamos creer. Eso es lo que nos pide, creer. Porque somos salvos por medio de la fe. La fe en Jesucristo y su sacrificio. Amén. No la fe en el hermano, no la fe en la iglesia, no la fe, no, mi hermano, la fe en Jesucristo. Amén. Porque no hay otro que haya dado algo por usted. Así es, Señor. Si bien como hermanos, como nos ha venido instruido su palabra, debemos orar los unos por los otros, debemos preocuparnos los unos por los otros, pero nosotros no salvamos al hermano. Así es. El pastor no salva a ninguno de nosotros. La hermana no salva a ninguno porque lleva 30 años en la iglesia. Muy por el contrario, nos dice el Señor, miradme a mí que soy el blanco perfecto. Amén. Miradme a mí que soy yo. Sí, Señor. Eso es lo que nos dice el Señor hoy día. No miremos hacia el lado, mi hermano. Amén. Porque somos pecadores, somos Así es, todos. Dios. Todos pecamos, dice acá su palabra, todos pecamos y Así es, estábamos Señor. destituidos. No teníamos derecho alguno, pero el Señor nos dio la posibilidad. Como decía su palabra, Él injertó una rama silvestre de Así oliva. es, Señor. Amén. ¿Se acuerdan? Amén. Cuando sacó de una rama verde, de una rama, digamos, auténtica, inserta una rama silvestre. Así es. Nosotros somos esa rama silvestre. Amén. Como el Señor nos ha venido enseñando todo este tiempo. Que no sea un ir y venir, mi hermano. No, mi Dios. Que la palabra llegue a nuestro corazón. Amén, Aunque Señor. sea una palabra, como decía mi hermana el otro día en su palabra.
aunque sea un versículo, una palabra, pero que esa palabra encuentre una buena tierra, que no sea como lo que escuchábamos hace poco tiempo. Recibimos la palabra con gozo, pero no dura de aquí hasta que lleguemos a la puerta. El Señor nos ayude, porque sin Él no podemos. Así es, Señor. Amén. Que el Señor nos ayude para que la palabra no se ahogue, para que los afanes de la tierra no nos quiten la bendición. Amén. Eso es lo que nos da el Señor hoy día, la bendición de ser llamados sus hijos. De que podemos optar a una salvación por medio de la fe. De que ninguno se jacte en sí mismo. Porque no porque uno sepa más que el otro, el Señor lo va a mirar primero. Muy por el contrario, dice que mucha letra apaga el espíritu. Así es, Señor. Amén. Pero el Señor nos dijo que había dejado su espíritu de consolación, ¿cierto? Para consolarnos, pero sin el espíritu, ¿quién nos guía? ¿Qué somos, mi hermano? Nada. Usted puede sentir a Dios, puede sentir el espíritu cada vez que usted viene a la iglesia. Amén. Pero si no lo siente, hermano, siempre decimos, hermano, preocupémonos. Oremos. Pensemos, veamos en qué estamos fallando. ¿Qué no quiero soltar? ¿Qué impide que el Señor pueda entrar en mi vida? Así es, mi Dios. ¿Qué preocupación, qué enfermedad, qué cosa impide que el Señor entre en mi corazón? ¿Por qué no lo estoy dejando? ¿Por qué mi pecado no me permite que el Señor haga morada en mi vida? El Señor nos ayude porque es difícil soltar el pecado. Porque hay pecados regalones, como escuchábamos no hace mucho. Pero el Señor nos ayude porque Él hoy día nos quiere limpios, dispuestos en su mano. Porque Él nos va a usar. Así es, Padre. Preocupémonos para que cuando Él nos use podamos estar prestos delante de su presencia. Amén. No somos dignos, mi hermano. No somos dignos porque aquí dice que nadie se jacte. La jactancia queda excluida. Aquí ninguno es mejor que el otro. Así es, mi Dios. Pero el Señor nos usa por pura misericordia. Amén. Por la necesidad mía, la necesidad suya. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios, el que no nos abandona, el que no va a permitir que entremos y salgamos como hemos venido. Gracias, Señor. El que nos sana, Amén. el que nos limpia, Amén. el que redime. Amén, sí, mi Dios. Aquí dice, Él nos redime, Él nos perdona. Así es, Señor. Todo lo que podíamos tener el Señor en esta hora lo limpia. Amén, Dios. En esta hora la limpia. Amén. Para que no vuelva como ha llegado. Amén. Para que no vuelva a jugar como ha llegado. Para que Aleluya. sea una bendición en su hogar, mi hermano. Dios. Para que sea una bendición, para que su familia pueda ver el cambio. Amén. Para que su familia pueda ver en usted ese testimonio que Dios quiere para cada uno de nosotros. Fíjese usted que el Señor nos dice que Él no hace excepción de personas. Así es, el Señor no hace excepción de personas. Gracias, Señor. Pero el Señor hace un trabajo en cada uno de nosotros. El Señor hace un trabajo, mi hermano. No nos olvidemos que debemos temerle. Así es. No tenerle miedo porque Él es nuestro amigo. Amén. Pero debemos temerle. Debemos respetarle. Estamos en la casa de oración. Amén. Nos estamos presentando delante de su Amén. presencia. Ese mismo Dios que destruía a 10.000 Amén. con levantar solo un dedo. Amén. A ese mismo Dios que envió ángeles a pelear por su pueblo. A ese mismo Dios que iba delante de su pueblo cada vez que se enfrentaba Amén, a grandes sí, reinos, Señor. a grandes civilizaciones. Así es, Padre. Ahí estaba Dios con Aleluya. que no permitió ni el frío de la noche en el desierto. Así es, Padre. No permitió ni que el sol los fatigara en el Amén, día. amén. No permitió que pasaran hambre. Ese es nuestro Dios. Amén. ¿O a usted le ha faltado? No, Señor. ¿El Señor lo ha dejado? No, mi Dios. ¿Se olvidó todo lo que Dios hizo por usted? Amén. ¿Se olvidó de dónde lo sacó el Señor? ¿Se olvidó del trabajo que ha hecho en su vida? ¿En su madre? ¿En su padre? ¿En su familia? El Señor nos ayude para no olvidarnos. El Señor no nos recuerda de dónde somos para sacarnos en cara el pecado. Muy por el contrario. Es para que entendamos de dónde nos sacó, cuánto es su poder. Y si pudo con usted, no podrá con el que está fuera. Amén. Y si pudo con usted, y si pudo transformarle, y si pudo tenerlo acá trabajando en su obra, no podrá con el que está fuera. Amén, sí, Señor. Claro que sí, porque es el mismo Dios, hermano, el mismo Dios. Sí, Señor. Entendamos eso. Gloria Es a el Dios. mismo Dios que habla su palabra, es el mismo Dios de hoy. Pero más misericordioso. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Y así ha sido. Gracias, Señor, porque eres grande en misericordia. Gracias, Señor. Porque usted se imagina si Dios nos pagara como le pagaba a ese pueblo. Para siempre, Señor, mi Dios. Yo siempre me acuerdo cuando yo era muy pequeña y leí una parte y me impresionó.
Cuando recién estaban los levitas, que tenían que prender ciertos inciensos en el templo, pero en ciertos horarios y en ciertos momentos. Y un par de levitas prenden incienso cuando no debía, y murieron indefectiblemente. ¿Se imagina Dios hiciera eso? Misericordia, Señor. ¿Se imagina Dios fuera así? Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que nos acaba de decir, hizo justicia por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo nos mandó a su Hijo, al único que tenía para poder salvarnos y redimir nuestros pecados. ¿Y por qué Él es justo? Lavó los pecados de nosotros que éramos injustos, que no éramos dignos, más el Señor tuvo de nosotros misericordia. Así es, Señor. Amén. Mire lo que dice su palabra, qué importante. Bendito sea su Nos nombre. vuelve a decir que ya no es por la ley de las obras, sino que es por fe. El hombre es justificado por fe. Amén. Porque imagínese usted, si solamente aquellos judíos que cumplen la ley fueran los únicos que pudieran optar al reino de los cielos, ¿de qué serviría la fe? De nada, porque solo bastaría con que yo hiciera un par de cosas, mecánicamente, sin amor, sin compasión, soberbiamente, como nos muestra su palabra en la historia del fariseo y el publicano. Sí, Señor. ¿Se da cuenta usted, mi hermano? Que todo lo que nosotros hagamos debe ser por amor, por fe, por justicia, porque Dios nos manda, porque Dios nos ordena. Dios, gloria a Dios para siempre, Señor. Nada de lo que hagamos es para jactarnos en nosotros mismos, en nuestro propio saber, en nuestro propio conocer, en lo que Dios nos da. El Señor nos libre, nos ayude, porque no es fácil ser generoso, no es fácil mirar para el lado, pero el Señor da el entendimiento, da la claridad cuando debe darla y por quién debe hacerlo, pero ¿a quién la da? ¿Al que tiene el oído tapado o al que está atento? Sí, Señor. Atento. Pero el Señor nos ayuda a estar atentos, porque no es fácil, porque usted cree que va a ser cuando estemos en la iglesia, en cualquier lugar, Amén, amén. Gloria a Dios. va a poner el lugar y el momento y le va a dar todo, pero ahí van usted, vamos a ser siervos valientes o cobardes. Vamos a pensar que no podemos, o con la ayuda de Dios vamos a poder. Sí, Señor. Pero el Señor nos ayude porque no es fácil, hermano. No es fácil. Yo le decía a mi pastor no hace mucho, Sí, Señor. yo fui cobarde porque hace un tiempo yo tuve que hacer algo y no lo hice. Y lo digo aquí, y era ungir al hermano Daniel. Que fue esa vez, ¿se acuerdan cuando le falló la guitarra como 3 veces? Tenía que predicar el hermano Daniel. Y yo tenía que ungirlo al hermano. Y no lo hice, me acobardé porque dije, pucha, entre pasar la gente, lo demás, y me acobardé, hermano. ¿Y qué pasó después? El Señor toma a mi hermano y pasó un montón a ungirse. Bendito Dios. Y pudimos todos sentir la presencia de Dios. Aleluya. Se pudo manifestar la presencia de Dios en todos nosotros. Gracias a Dios. Entonces el Señor nos ayuda a ser valientes. Amén. Sí, Señor. Porque no es fácil ser valiente. Amén. Aún entre nuestros propios hermanos no es fácil. Miramos para el lado, nos da vergüenza, ¿qué van a decir? Y es así, pero el Señor nos ayuda y nos dé el valor suficiente. Porque es necesario, porque Él nos dice que debemos ser hombres valientes, hijos Así es, valientes. Señor. ¿Y cuándo vamos a necesitar el valor? ¿Usted cree que en una situación fácil? No. En una situación difícil. Así es, amén. En donde sea o nuestra familia o hacer lo que Dios quiere. En donde sea lo que mi carne quiere o lo que Dios quiere. Porque Dios quiere, Señor. Y ahí es donde debemos vencer. Así es, Padre. Porque a veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Amén. Nuestra propia carne que es floja no va a la par con nuestra parte espiritual. Muy por el contrario, pasas peleando. Ayúdanos, Señor. Porque no quiero orar, me duelen las rodillas. No, es mucho rato. Pierdo cuánto, mucho rato. Pero ¿cómo nos muestra la palabra? ¿Cuánto pudo la oración Amén. en su palabra? ¿Cuánto pudo la oración? ¿A cuántos seres humanos salvó? ¿Se acuerdan cuando Moisés oró por el pueblo que ya estaba condenado? Amén. Y Dios tuvo misericordia. Amén, Señor. Y fue la oración de un hijo suyo. Dios. Imagínense su oración. Imagínense cuánto puede su oración. ¿Hemos visto milagros, hermano? Sí, Señor. En poco tiempo hemos visto milagros. ¿Y por qué cree Gracias, usted? Señor, mi Dios. La oración. Por el poder de la oración. Así es, Señor. Amén. Porque el Señor ve que sus hijos se unen en un fin, pidiendo una sola cosa. Y el Señor escucha y tiene su oído presto, atento a escuchar la oración. Como decía
mi hermanita que estuvo de cumpleaños no hace mucho, y decía, yo oro por todo y el Señor me da la posibilidad de nombrarlos uno por uno. Y yo le decía, Dios. yo siento su oración. Amén. Yo siento la oración de mi hermana Marita. Gracias. Como ella pide desde que yo llegué aquí, yo la sentía la oración. No me salía ni su nombre, pero yo sentía su oración de mi hermana. Amén. Gracias, Señor. De que el Señor nos guarde a todos. Amén. ¿Cierto, mi hermana? Gracias, Señor. Así es. Porque el Señor da testimonio de sus hijos. Amén. Y algunos son más buenos que orar que otros. Amén. Así es. Amén. Porque el Señor ya nos dijo que somos todos diferentes. Amén. Pero a todos nos exige ser buenos obreros, Amén, Señor. ser valientes Amén. y hacer cuando el Señor quiera que haga. Así es, Padre. Hacer cuando solo Dios nos manda que hagamos. Y mi hermana, si tiene sueño, es una potestad la que le da sueño. Amén. Sí, Señor. Porque el Señor está aquí. Gloria a Dios. Sí, El Señor está aquí, su presencia se siente. Aleluya. Y si tiene sueño, clama al Señor. Amén. Clame, porque es una potestad la que no Así se es. puede escuchar su palabra. Sí, Señor mi Dios. Porque el Señor le dice que ha sido justificado, Así es, Gracias, Padre. que tiene salvación, Gloria a Dios. que grande es el Señor que nos ofrece a Amén. cada uno de nosotros la posibilidad de ser salvos. Así es, Señor. Entonces clama al Señor, clama al Señor en esta hora para que el Señor le dé lo que usted necesita, Sí, Padre. para que no me mire a mí, no mire al vaso, porque la palabra del Señor en esta hora es la que se manifiesta. Gloria a Dios. Así que hermano, sea fuerte, sea valiente, haga lo que el Señor quiere que haga. Gloria a Dios. Sí, Señor. Porque el Señor nos habla a tiempo. Aún fuera de tiempo el Señor también nos Así es, habla. Señor. Porque tiene misericordia de nosotros. Más ahora Él nos dice que somos justificados. Siéntase gozoso, mi hermano, porque el Señor nos ha justificado. Amén. Señor mi Dios. Porque tiene una pasada al reino de los cielos. Para siempre. Porque Él intercede entre usted y Dios. Gracias, Señor. Porque Jesús es el justo, el que vino a dar su vida por usted. Amén. Intercede por usted y por Dios. Dios. Dios, Señor. Porque Él nos escucha, Él nos mira y está atento. Amén. Porque somos sus hijos. Gracias, Señor. Comprados a precio de sangre, hermano, y no es un decir. No, mi Dios. Porque nadie más en la historia ha hecho un sacrificio similar. Así es, Señor. Gracias, Dios. Solo Mas tú. Jesús sí lo hizo. Bendito Amén. Dios. Lo hizo por gente desconocida, Gracias, Señor. gente que no era pueblo, Así es, mi pero que Dios. cuando Él vino a la tierra se dio cuenta que esos rechazados, esos que habían sido despreciados por el pueblo, le creyeron más. Amén, A aleluya. pesar de que Isaías lo había dicho, Jeremías lo había dicho, no le creyó el pueblo, Así es, mi Dios. le creyeron los gentiles. Sí, Padre eterno. ¿Se acuerdan cuando el centurión dice, basta que digan la palabra y la obra será hecha? Amén, sí, Dios. Gloria a Dios. Gracias, Tremenda Señor, fe mi que Dios. hasta el mismo Jesús se admiraba y decía, nunca había visto tanta fe. Así es, Señor. Gracias. La mujer que tocó el manto, que dijo, solo con que lo toque, no necesito que me hable, no necesito nada, solo tocarlo. Y yo sé que voy a ser Aleluya. Gloria a Dios. El Señor nos ayude porque eso es Amén. convicción, Así eso es, es Señor. fe. Amén. Así es, Fe en lo Padre. que no vemos, pero sabemos que va a ser. Amén. Debemos estar convencidos porque esa es la fe. Dios. Si fuera fácil, no estaríamos como estamos. Así es, mi Dios. El camino del Hijo de Dios es difícil, Así es, Padre. es estrecho, Amén. es estrecho el camino, es de privaciones, pero el Señor da el galardón. Amén. El Señor le da el galardón, hermano, confíen que así será. Amén, El sí, Señor Señor. es un caminar en vano, el Señor dará el galardón Siempre, Señor, mi Dios. de todo su sacrificio que solamente usted conoce, Señor bendito. solamente usted lo sabe. Así es, Señor. ¿Cuánto le ha costado? Amén, Padre. ¿Cuánto le han ofendido? Así es. Amén. ¿Cuánto le han menospreciado? Amén. ¿Cuánto le han subestimado? Así es, Padre. Solo usted lo sabe, pero el Señor lo vio. Amén. El Señor lo escribió en el libro de la memoria, como decía su palabra no hace mucho. Señor. Y Él se acuerda. Así Y Él es. se acordará Mi Dios. y le hará justicia, hermano. Gracias. Amén. Le hará justicia, hermano mía, le hará justicia. Amén. El Señor le hará justicia. Gracias, Señor. Porque le ha visto. Gracias, Padre. Ha visto lo que ha sufrido. Gloria sea su nombre. Pero el Señor le hará justicia en el tiempo. Dios no es el tiempo Gloria a Dios. nuestro. Sí, Señor. Será en su tiempo, mi Gracias, hermano. Señor, mi Dios. Amén. Pero no crea que el Señor no lo ha Gloria a visto. Dios. Porque Él lo ve todo. Amén. Lo Así es, mi Dios. escudriña todo. Amén. Aún lo desconocido para nosotros mismos, el Señor ya lo Señor. conoce, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo podremos ocultarle algo? Bendito Dios. ¿Cómo podremos pensar que el Señor no lo vio, lo pasó por Bendito sea alto? su nombre, mi Dios. No, mi hermano. Es mejor ser honesto. Doblar la rodilla y decirle, Señor, he pecado. Señor, fallé. Amén. Volví a hacer lo mismo que tú me dijiste que no hiciera. Así es, Señor. Amén. ¿Y el Señor qué va a hacer? Bendito Dios, Padre.
El Señor es tan misericordioso que nos va a perdonar. Así es, gracias, Señor. Señor. Pero no crea que el Señor le va a perdonar 50 veces y no le va a hacer pasar por alguna prueba con un propósito. Así es. No crea que me va a hacer. Porque el Señor, cuando somos porfiados, dice: ya, me entendió por la buena, va a entender por una un poquito más complicada. Vamos a ver si entiendo. Así es, Señor. Así es el Señor. Amén. Gracias, Señor eterno. Entonces el Señor nos ayude, porque pasar una prueba no es fácil. Pasar un desierto no es fácil. No, mi Dios. Solo con la ayuda de Dios podemos. Amén. El Señor nos ha bendecido con una Así es, hermosa casa Señor. de oración, Amén. con hermanos que nos amamos. Así es, Que Padre. Dios los ha visto. Amén. Dios ha visto ese amor. Pero el Señor nos ayude, para que cuando veamos un hermano o el Señor nos dé el testimonio, podamos estar ahí, podamos extender una mano, podamos decirle: hermano, vamos, tú puedes. Porque la pelea también es personal. Así es, Señor. Yo puedo ayudar en oración, puedo ayudar con un clamor, pero la pelea es personal, porque el propósito también es personal. Pero el Señor nos ayude para poder acompañar a nuestro hermano, para poder estar cuando el hermano lo necesita, porque Amén, somos un Señor. cuerpo. Amén, amén. Somos un cuerpo y no es un decir, es un cuerpo. Si una parte se duele todo el cuerpo. Así Amén, es, Señor. Señor mi Dios. Si mi hermano está bendecido, todos nos sentimos alegres. Por Amén. Yo me voy a acordar me acordé cuando la hermana Bélgica contó que iba a poder estudiar y todo, y yo me alegré. Amén, Me amén. cuando la Bélgica Sí, nos Señor. conocimos de muy pequeña. Pero esa es la idea, mi hermano, que nos alegremos los hermanos. Amén. Así es, Señor. Que la bendición del Señor alcanza para todos. Así es, Padre. Y que nos alegremos por nuestros hermanos. Como también, si hay que pedir por la pizarra, pidamos por la pizarra. Así es, Pidamos Señor. todos por nuestros hermanos que están en aflicción, que están en prueba, no necesariamente enfermos, pueden estar en una aflicción, Así en es. una prueba en sus hogares. Pero el Señor nos ayude y nos dé ese ánimo, esas ganas de pedir el uno por el otro. No nos olvidemos en la oración. Gracias, Señor. No nos olvidemos que el Señor nos escucha. No nos olvidemos de agradecer. No nos olvidemos de pedir los unos por los otros. Gracias, Señor. Porque todo lo demás el Señor ya lo sabe. Su necesidad el Señor ya la sabe. Amén. Y el Señor va a añadir lo que tenga que añadir. Amén, Dios del cielo, Padre. Yo solo puedo decir gracias, Señor, porque tú has estado conmigo. Amén. Yo sé que has estado con cada uno de ustedes. Amén, El Señor nos ha bendecido, nos ha guardado. Ha estado con nosotros. Amén. Inclusive en la enfermedad, Él ha estado con nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque podemos estar delante de tu presencia. Gracias, Porque Señor. aún nos podemos reunir. Gracias, No conocemos el día de mañana. Ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos. Mas el Señor en este día, en esta hora, tiene misericordia y nos permite estar delante de su presencia. Amén. Gracias te doy, mi Dios. Dice, el final de su palabra dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Amén, Señor mi Dios. ¿Cierto? El Señor Amén, es nuestro Señor Dios. mi Dios. Él es nuestro Dios. Gloria a Dios para siempre, Señor. Porque Dios es uno. Amén, Señor Y mi Él nos Dios. justifica. Amén. Por fe nos justifica. A los circuncisos y a los no circuncisos. A los incircuncidados que somos nosotros. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la Sí, ley. Señor mi Dios. Y uno dice, pero ¿cómo? Si los mandamientos yo tengo que cumplirlos, ¿cierto? Amén. Pero el Señor me dice que me justifica por fe. Entonces, ¿tengo que hacer los mandamientos o no? Amén, Señor. Pero si el Señor a usted lo justifica por fe y todo lo que usted hace, lo hace con amor, ¿no cree usted que el cambio de adentro se va a notar afuera? Amén. Y que sus obras van a ir alineadas con el cumplimiento de la ley. Amén, Señor mi Dios. Porque como dice su palabra, el Señor ya no nos permite pecar. Somos pecadores, pecamos, pero el Señor nos guía. Cuando nosotros sabemos, ya tenemos conciencia, por lo tanto nuestro conocimiento también nos lleva a una mayor condenación. Porque yo sabía que no tenía que hacerlo. Así No es, puedo Señor. alegar ignorancia, no puedo Amén. alegar desconocimiento, porque conocemos su palabra. La conocemos. Por lo tanto, si Dios me tienta con robar, yo diga, no, Señor. Porque el enemigo presenta pruebas, presenta tentaciones, y el Señor nos ayude. Amén, Señor. Así Porque es, Padre. Él también conoce nuestra debilidad. Amén. Amén, Señor mi Dios. Somos seres humanos. El Señor hoy día nos habla a todos. Aquí no se trata de que yo quiera Así es, juzgarlo a alguno de ustedes. No, mi Dios. Muy por el contrario, esta palabra primeramente es para mi vida. Así es, Padre. Pero el Señor nos conoce y sabe, como seres humanos, que somos dados a las Amén. tentaciones. Así es, En la Señor. medida de cada uno, cada quien conoce su vida. Amén. Cada quien se conoce a sí mismo. Así es, Entonces cuando Padre. llegue el momento, porque va a llegar, hermano, Amén. va a llegar, no Amén. diga que no.
Y no estoy diciendo, no estoy predestinando esto, pero el enemigo está presto y no es un decir. ¿Y con quién está presto? ¿Con el que está afuera? Con los que estamos dentro. A nosotros nos quiere sacar de la senda, a nosotros nos quiere sacar del camino, porque el que está afuera lo tengo afuera tranquilito, ni me molesta. Amén. Sí, Señor. Pero el que está dentro me molesta. Amén. Me molesta porque canta, me molesta porque ora, me molesta porque no me deja. ¡Aleluya! Me molesta porque no puedo entrar en su Amén. casa. Dios, Señor, mi Dios. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué hace? Gracias, Padre. Le pone una debilidad ahí enfrente para que usted caiga. Dios. Así es, Padre. Y sin la ayuda de Dios vamos a caer. Así es. Porque más de una vez hemos caído. Así es, Dios. Pero el Señor nos ayude para que esta vez no caigamos. Amén. Porque el Señor, ni siquiera por decir, hermano, el Señor lo está mirando. El Señor, no, es por el crecimiento personal. Amén. Para alcanzar una salvación, porque usted cree que voy a llegar con mancha, con arruga. No, mi Dios. No, mi Dios. De ninguna manera, Señor. De ninguna manera. Así es, mi Dios. El Señor nos ha vestido y nos ha calzado. Cuidemos. Sí, Señor, mi Dios. Cuidemos eso que el Señor nos ha Gracias, dado. Señor, mi Dios. Porque así como Dios nos ha dado, si no trabajamos, Bendito sea. acuérdense de la parábola de los talentos. Bendito Dios. A uno le dio 10, a otro le dio 5, el otro le dio 1. El que tenía 10 multiplicó. Sí, Señor. El que tenía 5 también, pero uno lo escondió. Amén. Así es, Así Señor. es, Dios. Y el Señor lo premió. No, Señor, No, mi mi Dios. Dios. Muy por el contrario, le quitó el que tenía. Así es, mi Dios. Y como dice su palabra, nos va a terminar diciendo, yo no te conozco. El Señor nos libre. Sí, Señor, Porque amén. es una carrera larga Sí, mi Dios. para que llegue al final y nos diga, yo no te conozco. Misericordia, mi Dios. Tenga misericordia el Señor de nosotros Amén. Así en es, esta Señor. hora. Entonces, si el Señor a usted le ha dado algo, lo que sea, mi hermano, un ministerio, un don, trabájelo. Amén. Trabájelo. En la medida que el Señor le permita, trabájelo. Amén, Señor. Sabemos, todos somos distintos obreros, Sí, Señor. pero todos dignos de nuestro salario. Amén. Entonces el Señor nos ayude para que si usted Gracias, tiene algo, Señor. hermano, trabájelo. Y si aún no lo sabe, ore. Amén. Preséntese al Señor. ¿Qué quieres, Señor, tú de mi vida? Porque un anciano puede ser un guía para un joven. Un joven puede estar lleno de talento, pero también necesita la guía de un anciano. Así es. Así es. Como dice su palabra, nuestros ancianos soñarán sueños, dice. Profetizarán. Así es. Sea su nombre, mi Dios. Y creemos en Él, creemos en su palabra. Entonces no se menosprecie, hermano, porque sea anciano, porque sea más joven, porque sea niño, porque el Señor nos ha mirado a todos. Así es. Y a todos nos ha Gracias, dado Señor mío. algo. En la medida que podemos llevarlo. Amén, Señor. Porque al que le dio uno, imagínense, al que le dio uno, no le hubiera podido dar 10, porque los 10 se pierden. Así es. Por eso le dio uno, porque sabía que con uno podía llevarlo. Pero aún así no pudo. Pero al que tenía 10, lo multiplicó porque Dios sabía que tenía la capacidad de llevar los 10. Mi Dios. Pero cuando yo llevo un ministerio, cuando yo llevo un don o llevo algo, es una gran responsabilidad. Por lo tanto, también tengo que ser consciente de eso. No pedir más de lo que puedo. Bendito Dios, Señor Jesús. Hablaba su palabra que el día jueves, ¿se acuerdan? Que no debíamos tener envidia. Que el amor no tiene envidia. Así es. Así es, Señor. El Señor nos ayude porque la envidia es algo que corroe el corazón. Así es. Es malo. Realmente corroe el corazón. De algo lindo, de algo bueno, Bendito sea el su corazón nombre. se corroe, se amarga. Así es, Padre. Imagínense. Pero el Señor nos dice que si yo tengo amor, el amor no tiene envidia. Amén. Muy por el contrario, me debo alegrar, Sí, Señor mi Dios. me debo gozar. Amén. Porque yo sé de dónde viene mi hermano. Amén. Yo sé de dónde viene mi hermana. Así es, Y si el Señor. Señor lo tiene aquí, gloria a Dios. Amén. Y Gloria a me debo Dios. alegrar por eso. Gracias, Señor mi Dios. Gracias, Debo dar Señor. gracias a Dios por Gracias, eso. Señor. Porque Él trajo, como dice su palabra, lo que se había perdido. Amén. Así es, Y yo soy una de ellas. Amén. Aleluya. Y el Señor me trajo. Así es, mi Dios. Y el Señor me trajo a esta casa de oración. Amén. El otro día le decía a mi hermana Inés, que no me creía, y a mi hermana Giovanna, que la primera vez que yo subí un púlpito fue aquí, que fue en los Dorcas. Ese día que prediqué, ¿se acuerdan? Amén. Y me decía, no, pero ¿cómo? Fue la primera vez que yo subí un púlpito.
Yo en la estrella nunca pude subir un púlpito. Pero el Señor, como me había dado un don, dijo, yo necesito que mi hija trabaje. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Y como yo soy cabeza dura, me costó entenderlo, porque uno es cabeza dura. El Señor me trajo hasta acá. Gloria a Dios, Señor. Y fui muy bienvenida, y lo que yo siempre les digo, yo por lo menos, mi familia, es algo que yo siempre recalco. Porque ustedes no se dan cuenta, porque lo viven a diario, pero ustedes no se dan cuenta. Porque si el Señor nos habla esta palabra, es por algo. Así es, Señor. Así es, Señor. Dios. Hay una gran finalidad detrás de todo esto. Amén, sí, mi Dios. Pero ustedes tienen ese espíritu entre ustedes, tienen el espíritu de Dios entre ustedes, porque Gloria a lo Dios. único que ustedes a mí no me conocen, ni yo los conozco a ustedes, pero nos amamos en el Señor porque Él nos lo da. Amén. No somos nosotros, no es porque uno es más lindo, el otro es más simpático, no, para nada, hermano, es porque el Señor nos da. Gracias. Amén, Señor. Nos da esto que nace, que uno no lo explica, no lo entiende, porque muchos de aquí no somos sanguíneos de nadie. Así es, Señor. Pero el Señor nos da ese amor entre hermanos, ese amor fraterno, Amén. para amarnos los unos a los otros como Él quiere que hagamos. Sí, Señor. Pero el Señor nos ayude, porque si bien Él nos da el amor, nosotros debemos trabajarlo, cultivarlo, hacerlo crecer, dar la bienvenida a aquel que venga. Gracias, Señor, mi Dios. Eso nos manda el Señor, entonces Él nos ayude también. Amén. Porque así como Él nos ha dado a nosotros, también debemos dar a los que llegan, a los que no lo conocen, para que no conozcan a ese Dios malvado que castiga, porque muchos hermanos lo plantean de esa manera, sino que conozca a este Dios de amor y que tiene misericordia. Que si lo ve a usted llegar, lo recibe con los brazos abiertos y le dice, hijo, te amo. Gloria a Dios. Dios te ama. Gracias, Señor, mi Dios. Qué consuelo más grande recibir el amor de Dios. Amén. Así es, Señor. Cuando alguien viene decaído, viene triste, viene acongojado, viene destruido, Sí, Padre. y acá el Señor le dice, Dios te ama. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Imagínese usted lo importante que es para un alma. Gracias. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Si yo salvase un alma de la condenación, cubriré multitud de pecados. Amén. Imagínese lo importante que es salvar un alma. Así es, Señor. Lo importante que es mi palabra, su palabra. Bendito sea su nombre, mi Dios. Y cubriremos multitud de pecados. Amén. No será contada por justicia delante de su presencia. Mi Dios. Gracias, El Señor nos ayude, nos bendiga. Esta es la palabra que el Señor Gloria a Dios. tiene para nosotros en este día. Gracias, Señor. Ojalá que pueda tomar su parte, Amén. que el Gracias, Señor mi Dios. le ama, Señor, mi Dios. le justifica, Gracias, Amén. Señor. Gracias, Dios. lo sacó de condenación a vida, Amén. Amén. posibilidad que no teníamos. Y el Señor hoy día nos dice que Él nos la da. Amén, Y mi nos Dios. la da porque a Él le plació. Amén. Solamente por gracia. Porque a Él le plació. Gracias, Nada Señor, más que mi eso. Dios. Gracias, Dios. Mis hermanos, saliéndome un poco del lineamiento de la palabra, yo les quería compartir algo. Yo, poco tiempo de llegar acá, fui al médico por un dolor y tuve un diagnóstico casi accidental, pero yo tenía un precáncer, mi hermano. Y esto fue en diciembre. Esto me llevó a un montón de exámenes, un montón de situaciones en donde el diagnóstico era bastante negativo. Imagínense, yo soy joven dentro de todo. Así es, Señor. Y me operé no hace mucho, que les comenté también a mis hermanos. Y el día jueves yo recibí el resultado de todo esto. Y solo puedo decir gracias, Señor. Amén. Porque no tengo cáncer. Gracias, Gloria a Dios, Señor. Señor. Dios. Porque el Señor sacó todo lo que tenía que sacar. Amén. Me da una nueva Aleluya. Gloria a Dios. de poder estar delante de su presencia, de poder trabajar, Gracias, Señor. de poder darle gracias Gracias, mi Dios. por lo que solo por gracia hemos recibido. Amén. Porque Él tenía un propósito para mi vida, un propósito que yo no entendí, como les decía, cabeza dura, un propósito que no entendí, pero que hoy día, gracias a su misericordia, lo puedo entender, lo puedo recibir Gracias, Señor, mi Dios. y quiero hacer como Él quiera. Me dispongo en esta hora en sus manos para hacer lo que Él quiera de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Porque sin Él no Nada, puedo hacer nada. Imagínense, hermano,
Si Él no nos da la vida, si Él no nos da la salud, no podríamos. Amén, sí, mi ¿Cómo no Dios. agradecerle? Amén. Que el Gracias. Señor nos ayude para ya no mirar más esas cosas vanas, esas cosas pasajeras, esas cosas que solo nos quitan tiempo. Así es, mi Dios. Nos ayuda el Señor para disponernos en sus manos. Esto lo cuento solamente, mis hermanos, para testimonio, Así es. para cada uno de ustedes, para que si su fe está flaqueando, confíe en Dios. Amén. Para que si usted tiene una prueba en este momento, confíe en Dios. Amén. Que Dios lo ha mirado y no lo va a dejar. Amén, sí, Señor. Gracias. Si usted estaba pensando que Dios se olvidó de usted, no, mi hermano, es que su tiempo es distinto al nuestro. Así es, Padre. Y Él nos da en el tiempo que Él quiere. Bendiga. Pero Él no se ha olvidado de nosotros. Gracias, Señor. No se ha olvidado de todo su caminar. No se ha olvidado de todo su esfuerzo. No se ha olvidado el Señor. Gracias, Señor, mi Dios. Cómo usted ha cambiado una vida probablemente sin darse cuenta. Gracias, Señor. Porque el Señor ha estado ahí. Gracias, Dios. El Señor ha sido su voz. Bendiga, Dios. El Señor nos ayuda en esta hora para que podamos Amén, creerle. Dios. Porque si Él nos dice que somos justificados, amén. Amén. Si Él nos dice que tenemos una salvación, amén. Amén. Si Él nos dice que Él nos espera con los brazos abiertos, Amén. así lo recibiremos. Amén, sí, mi Dios. Esa es nuestra confianza. Amén. Que no es un camino vano. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Que no es un camino que vamos y venimos todo el tiempo. Así es, Padre del cielo, mi Dios. El Señor les bendiga, mis hermanos. Le doy Gracias, muchas gracias Señor. al Señor por su misericordia, Gracias, Dios. por el haberme permitido estar delante de su presencia, darle su palabra. Espero que esta palabra encuentre cabida en su corazón, que sus oídos, su mente, su corazón, todo haya recibido y entendido lo que Dios quiere de su vida, porque no soy yo, es lo que Dios quiere de cada uno de Así nosotros. es, Señor. Como bien saben ustedes, no nos deja ni ciegos, ni solos, ni mudos, no nos deja. Así es, mi El Dios. Señor nos da, siempre nos da, y por eso estoy agradecida del Gracias, Señor. Señor, mi Dios. Muchas gracias a todos mis hermanos por su Amén. preocupación, por su oración, porque muchos de ustedes que sabían estuvieron conmigo. Yo le doy muchas gracias al Señor por su misericordia y porque me ha mostrado cómo Él da este amor fraterno sin nada a cambio. Amén. Sin nada a cambio. El Señor es tan grande y misericordioso y por eso le doy las gracias, Gracias. mis hermanos, y entrego esta posibilidad de dar su palabra a mi hermana Belén con tres glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Hermosa palabra, que el Señor bendiga a nuestra hermana Sofía, que el Señor día a día sea usándola, dándole gracias, porque yo estoy contenta, me voy gozosa, porque el Señor una vez más nos dice que Él nos salva, que Él nos justifica, Así es, que Él dio la vida por nosotros. Gracias. ¿Cómo no estar contenta Amén, por amén. todo lo que el Señor hace en nuestra vida? Amén. Vamos a pasar a darle gracias al Señor por su palabra. Mi hermano Jeremías, que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Gracias, Señor, mi Dios.